¿Por qué la mayoría de los consejos de longevidad están mal? Si vos buscas información sobre cómo vivir mejor, sobre cómo estar más sano en la vejez o cómo llegar a los 100 años sin enfermedades, te vas a encontrar con consejos que podemos extraer de gente mayor, con artículos o videos de los consejos de los centenarios para vivir bien. Y la enorme mayoría de esta información nos habla de las zonas azules, de sitios de la Tierra donde hay una concentración mayor de personas centenarias, de personas que viven más de 100 años, y tenemos libros sobre eso, documentales sobre eso, e incluso muchos estudios hechos sobre estas zonas de la Tierra. En las últimas décadas todos asumimos que podíamos copiar los hábitos de las personas que viven en estas zonas para vivir más tiempo, pero esto es una pésima idea y en este video te voy a mostrar por qué la mayoría de lo que sabemos sobre longevidad y las zonas azules es un error y qué podemos hacer en su lugar para vivir mejor y para vivir más tiempo. Como vas a ver en este video, nuestro planeta tiene decenas de lugares donde las personas viven más tiempo y mejor que en estas zonas azules, donde se siguen consejos de salud completamente diferentes. Pero ¿de dónde viene el nombre de zonas azules y por qué consideramos a estas zonas como más longevas y sobre todo por qué empezamos a copiar los hábitos de las personas de estos lugares? El nombre de zona azul fue usado por primera vez hace más de 20 años en la investigación de Michel Poulan para referirse a una parte de Sardenia, que es una isla de Italia, donde la gente vivía más tiempo, donde existía una mayor concentración de personas que superaban los 100 años de edad por cada 100.000 habitantes de esa zona. De ahí en más era lógico que existieran más estudios sobre este tema, porque todos queremos vivir sanos los años que estamos vivos. Pero en algún momento alguien iba a ver el negocio y otra persona se unió a Poulan y patentó el nombre de zonas azules o Blue Zones en inglés, luego de identificar a Okinawa en Japón, a Nicosia en Costa Rica e Ikaria en Grecia como zonas azules, zonas de mayor concentración de personas longevas, de personas centenarias. Obviamente después de patentar el término de zonas azules, hicieron libros, financiaron investigación e hicieron productos comestibles o incluso hicieron documentales que puedes encontrar en Netflix sobre zonas azules. Es importante que entiendas que décadas de promoción y marketing no son lo mismo que evidencia de que realmente esto nos lleve a vivir más tiempo. Cuando se identificó Sardenia como una zona azul, un sitio donde la gente vivía más tiempo, se hizo, como te dije antes, porque tiene una mayor concentración de centenarios, de personas que cumplieron más de 100 años por cada 100.000 habitantes de la zona. En esta parte específica de Sardenia que consideramos zona azul, en 2004 había 16 personas de más de 100 años por cada 100.000 habitantes. Si lo comparábamos con los 10 centenarios en promedio en el resto de Europa, tenía sentido que vos digas, bueno, acá hay mayor concentración de personas longevas. Básicamente el 60% más. Si pensamos en la cantidad de centenarios que hoy tiene Okinawa, que son 68 personas por cada 100.000 habitantes, las cosas son todavía más claras. Estás concentrando la cantidad de personas que llegan a 100 años en una zona específica de la Tierra. Okinawa se volvió una zona azul porque tenía, teóricamente, una concentración de centenarios mucho más elevada que otros sitios del planeta e incluso que su propio país. Pero si buscamos la evidencia vemos absolutamente lo contrario. En el resto de Japón hay más centenarios por cada 100.000 habitantes que en Okinawa y en promedio la gente vive más tiempo. En Japón, un caso famoso, una persona centenaria que declaraban viva para cobrar su pensión, disparó una revisión del gobierno donde mostró que el 82% de las personas que eran declaradas vivas de más de 100 años en realidad estaban muertas. Era simplemente gente cometiendo fraude o no habiendo declarado la muerte de su familiar. El secreto de la longevidad no era una alimentación específica, era no registrar el certificado de defunción de la persona. Esto no solamente es malo desde un punto de vista impositivo donde gente estaba pagando impuestos para pagar la pensión de personas muertas. También es relevante desde tu salud y longevidad porque estas zonas azules te proponen estrategias, productos y hábitos que existen en estas zonas pero que no necesariamente llevan a la gente a vivir más, ya que la mayoría de los registros son de pésima calidad. Esta historia fue tan grave en Japón que el ministro de Salud de Japón del momento sugirió que los ciudadanos de más de 110 años tengan que validar estar vivos en una visita cara a cara con funcionarios. Espero que hayas entendido el problema de tomar consejos de salud que se extraen de este tipo de datos, porque estamos siguiendo los consejos de longevidad de gente que en realidad está muerta. De hecho, los estudios nutricionales de Japón muestran constantemente a Okinawa, que es la zona teóricamente azul de Japón, como una de las peores en varios aspectos centrales de salud, tomando más alcohol, comiendo menos vegetales y peor rankeada en muchos aspectos relacionados con salud que la gran mayoría de otras prefecturas de Japón. Y lo paradójico de esto es que en Okinawa uno de los predictores más importantes de dónde la gente vivía más tiempo tenía que ver con si los sitios que almacenaban los registros de nacimiento de esas personas habían sido bombardeados en la Segunda Guerra Mundial o no. Básicamente la gente vivía más tiempo donde se habían perdido los registros de nacimiento, lo cual obviamente nos lleva a pensar que esas cifras no son reales. Y un análisis de datos de los últimos 72
2 años de Naciones Unidas, donde se mide mortalidad y expectativa de vida, muestra que de manera consistente los países donde más población llega a los 100 años son Tailandia, Malawi, Sahara Occidental, que hoy prácticamente no tiene gobierno y pertenece a Marruecos, y Puerto Rico. Algunos de estos países dejaron de usar certificados de nacimiento como documento de validez legal por el nivel de corrupción y fraude que manejaban. Por ende, sacar conclusiones de los denominadores comunes que hacen a esta gente vivir más tiempo cuando la información está podrida no nos va a hacer estar más sanos. Quizás vos no seguís esta lista de consejos típicos relacionados con las zonas azules, quizás no te importe esta información, pero te importe o no, te afecta. Porque tu seguro médico y su costo se establece en base a este tipo de información, los gobiernos planean en base a estas proyecciones de expectativa de vida sus cifras y presupuestos de pensiones y también las modificaciones de edad de retiro o de jubilación, y los médicos, y me incluyo en esta lista porque lo he hecho en el pasado, repiten una lista de consejos que no están mal, pero que no necesariamente son verdad para que vos vivas más según estas teóricas zonas azules. Por ende, por un lado estos consejos no son necesariamente verdad, pero por el otro significa que necesitamos un método distinto para evaluar quiénes están haciendo las cosas bien en términos de salud y poder copiar sus consejos o sus hábitos y su alimentación. Algo que nos permite entender no solamente si alguien llegó a X edad, sino cuán bien está comparativamente con las personas de esa misma edad, de su mismo sexo, etc. Pensalo así, la razón por la cual nos interesan estos temas es para recuperar nuestra salud o seguir estando sanos. Vos no querés tomar el consejo de cualquier persona que llegó a los 100 años o a X edad. Querés los consejos o trucos de quien llegó a esa edad sano o más sano que el resto. Este es un requerimiento que va a ser cada vez más importante a medida que la población de todo el planeta envejece. Estos métodos de evaluación de tu salud, comparativamente con el del resto de las personas de tu misma edad, etnia, sexo, etc., ya existen y en general miden a lo que llamamos edad biológica. Y tienen varias ventajas y desventajas sobre estos estudios de longevidad y de zonas azules. La desventaja obvia es que tienen un costo, pero en cuanto a ventajas, primero te permiten que vos sepas cuán bien o mal estás comparativamente con otras personas de ese mismo sexo, etnia, edad. Esta es tu verdadera comparación porque quizás no tenés nada que ver con una persona de Icaria, una isla de Grecia, y los consejos que aplican para ellos no necesariamente aplican para vos. Y dicho sea de paso, Icaria es una de estas zonas azules, pero está rankeada 109 de las 128 regiones en expectativa de vida en Europa, con lo cual te darás cuenta de que algo no cierra. Un lugar no puede tener muy baja expectativa de vida comparativamente con todo el resto del continente y a su vez concentrar a gran cantidad de personas de más de 100 años. Este tipo de métodos de evaluación más específicos que yo te menciono toman tu edad cronológica y analizan algo que llamamos perfil epigenético, que son los cambios o modificaciones que tuvo la expresión de tu ADN para determinar si vos a los 35 años sos más sano que una persona estándar de 35 años o no. Básicamente, gracias a enormes bases de datos podemos entender si la velocidad de cambios que están sucediendo en tu ADN y en tu epigenética es estándar para tu edad y en base a eso la velocidad de tu envejecimiento va a ser 1 y es probable que tu expectativa de vida sea muy parecida en esa situación al del resto de las personas en tu país, sexo, edad, etc. Si el número es más bajo, significa que vos estás envejeciendo más lentamente que las personas en tu misma circunstancia, como en este ejemplo, donde podés ver una velocidad de envejecimiento 24% más lenta que en las personas de mi mismo sexo y misma edad. En segundo lugar, este tipo de mediciones te permiten ver si lo que vos estás haciendo funciona desde un punto de vista de longevidad sin tener que esperar décadas para ver qué dicen los nuevos estudios sobre personas longevas. Si tenemos que esperar eso, podría causar que haya un delay de decenas de años entre que sepamos qué tipo de alimentación funciona mejor para la longevidad y que realmente esta información esté disponible para el público general y sea aplicada. En su lugar, estas mediciones te permiten ver qué pasa en tu cuerpo ahora, para determinar si X intervención, como comer carne de pastura libre, te hace envejecer más lento o más rápido. Y en tercera instancia, estos estudios o estos métodos de evaluación te permiten evaluar si algo es positivo o negativo a nivel de longevidad para vos específicamente. Lo que aplica para alguien en Okinawa bien podría no aplicar para vos. Mucha información sobre salud y específicamente sobre alimentación es genérica. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre la alimentación y qué tipo de comida nos permiten vivir más que son estudios realmente genéricos. Retomando el ejemplo de la carne de pastura de antes, en un estudio de 2021 se ve claramente cómo comer más carnes procesadas nos puede hacer vivir menos tiempo y tener más riesgo de mortalidad, pero es algo que no sucede cuando aumentamos el consumo de carnes que no son procesadas y que son de alta calidad. Por ende, el riesgo de mortalidad relacionado con la carne no necesariamente aplica para mí si yo estoy mejorando la calidad de ese alimento. Y esto significa que mucha evidencia de la que nos vamos a encontrar con respecto a comida, con respecto a suplementación, con respecto a ejercicio y con respecto a sueño y más temas, puede ser contradictoria entre sí. Y la mejor manera de evitar esto, de evitar el impacto negativo en tu caso específico, es medir lo que a vos te sirve. Y como estos conjuntos de consejos de las zonas azules están basados en información adulterada y no nos sirve, la pregunta obvia
es qué cosas sí han demostrado o podrían demostrar aumentar nuestra expectativa de vida. Y acá tenés que entender que muchos denominadores comunes de las personas que realmente alcanzaron los 100 años sí son útiles porque nos permiten entender el envejecimiento, y el problema obvio es que funcionan, pero que no son tomar una copa de vino por día o caminar en subida y bajada en colinas. Son mucho más complejos que eso, e incluso a veces son cosas injustas o irreplicables. Por ejemplo, muchas personas centenarias que realmente alcanzaron los 100 estando bien, tienen una mayor expresión de un gen llamado cloto durante la enorme mayoría de su vida. Este gen te permite producir una proteína con el mismo nombre que parece ser clave para determinar la velocidad de envejecimiento de muchos mamíferos. Por ejemplo, en ratones que expresan menos cloto, vemos envejecimiento acelerado, y en ratones que expresan más de este gen se ha visto una prolongación de la expectativa de vida de hasta 30%. El nombre cloto proviene de una de las 3 Moiras de la mitología griega, que era la encargada de hilar el hilo de la vida de cada ser humano. Y era la parca o moira que determinaba cuán largo iba a ser ese hilo, por ende, cuán larga iba a ser tu vida. De ahí el nombre de este gen y de esta proteína. Y la proteína cloto actúa regulando el metabolismo del fósforo y de la vitamina D, evitando que vos calcifiques tus arterias y descalcifiques tus huesos. Por eso uno de los sitios donde más expresamos esta proteína es en riñón. Pero además de esto cumple muchas funciones relacionadas con tu expectativa de vida. Por ejemplo, cumple roles antioxidantes propios a través de varios mecanismos e inhibe la señalización que genera tu cuerpo cuando aumenta la insulina y el IGF-1 por haber comido mal, y esto lógicamente termina frenando la velocidad a la cual vos envejeces. Cloto además te ayuda a regular o a modular los cambios epigenéticos, que hoy sabemos que son centrales para regular la expectativa de vida. Son esos mismos cambios los que medimos para entender si alguien está envejeciendo más rápidamente de lo normal o más lentamente. Y como la mayoría de las cosas buenas en nuestra salud, cloto es una proteína que normalmente vamos perdiendo con la edad, y bajos niveles de cloto nos aumentan el riesgo de osteoporosis, de infartos, de problemas cognitivos, demencias e incluso de enfermedades renales. Y muchas cosas que sabemos que están relacionadas con un aumento de la expectativa de vida pueden afectar a cloto positivamente. Por ejemplo, la restricción calórica, que es comer menos de la cantidad de calorías que necesitamos, sabemos que puede llegar a aumentar la expectativa de vida en humanos, y sabemos que puede llegar a aumentar esta proteína cloto, o al menos ayudar a mantenerla a lo largo del tiempo. E incluso otras sustancias como tomar vitamina D si la tenemos en déficit, o estatinas si tenemos problemas con el colesterol, pueden ayudarnos a mantener esa proteína cloto en equilibrio a lo largo de la vida y no perderla tan rápidamente. Esto no significa que estas son herramientas geniales, solamente te cuento que pueden ayudar a mantener un poco más esta proteína a lo largo del tiempo. En síntesis, cloto es un gen y una proteína también que funciona como protector de tu envejecimiento. Y la realidad es que hoy tenemos tecnología que supera ampliamente a los consejos de las zonas azules. Por eso este video. Pero esta tecnología trae un problema porque ya existen terapias genéticas experimentales para incrementar la expresión de cloto en humanos a través de tipos de ADN circulares llamados plásmidos. Este tipo de terapias nos ayudan a mantener elevada la expresión de ese gen durante toda nuestra vida, y también existen empresas que ya patentaron una forma de proteína cloto recombinante que en un futuro va a poder usar el ser humano. Esto puede parecer insignificante para vos, pero es uno de los primeros tratamientos de su estilo, y es algo de lo que claramente vas a ver más a futuro. ¿Cuál es el problema? El costo. A medida que nuestro progreso tecnológico nos permite impactar más en nuestra expectativa de vida, vamos a ver cada vez más diferencia entre la expectativa de vida de quien tiene los recursos para acceder a este tipo de cuidados y quien no. Y si bien nada de lo que conocemos tiene pruebas irrefutables de que aumente nuestra expectativa de vida, sí sabemos que hay elementos o herramientas que han demostrado tener un impacto muy importante en la expectativa de vida de otros animales y que muy probablemente aumenten la nuestra también. Ese es el caso de la restricción calórica. Sin entrar en demasiada complejidad, los estudios en animales mostraron prolongar la expectativa de vida, y los estudios en humanos obviamente mostraron mejorar el riesgo de mortalidad, sobre todo en personas obesas. Esto es lógico porque sabemos que la obesidad nos hace vivir menos, pero también era importante entender qué sucede en las personas que no tienen sobrepeso. Y lo que se ve es que también reducen su riesgo de mortalidad. Y un estudio famoso llamado Calorie llevó a las personas a 2 años de dieta hipocalórica comiendo 25% menos de su requerimiento calórico diario, básicamente un cuarto menos de lo que deberían para mantener el peso. Y lo que se vio es que estas personas redujeron 10% en general su peso al año de haber hecho esta restricción calórica sin cambiar nada más, y de ahí en adelante mantuvieron su peso. Siempre recordá que cuando comes de menos, reducís tu velocidad metabólica, reducís el gasto, con lo cual hay un momento en esa restricción calórica donde vas a equilibrar tu velocidad de metabolismo con la restricción y vas a dejar de perder peso. Pero además de esto, redujeron su riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejoraron su perfil de colesterol, básicamente reduciendo el colesterol LDL y aumentando el HDL, redujeron su insulina y redujeron su presión arterial también. Es probable que la razón por la cual la restricción calórica nos pueda llegar a hacer vivir más tenga que ver con frenar algo que llamamos mTOR y activar algo que llamamos AMPK. No te preocupes si no conoces estas moléculas, la versión
conclusión simple es que frenamos mecanismos de desarrollo de nuevos tejidos y nos volvemos más eficientes aprovechando la energía que ya tenemos, justamente porque estamos comiendo menos. Por ende, si bien nos falta evidencia irrefutable, es muy probable que algo de restricción calórica nos lleve a vivir más tiempo. De hecho, hasta ahora en muchos animales, la reducción del 30% de las calorías aumenta entre 20 y 30% la expectativa de vida. No es necesariamente trasladable de manera lineal al ser humano, pero es importante tenerlo en cuenta. El siguiente consejo que sabemos que sirve para reducir nuestro riesgo de mortalidad no es caminar colina arriba como en las zonas azules, sino entrenar algo que depende de nuestra capacidad aeróbica que llamamos VO2 max. Esta es la medición de cuán capaz es nuestro cuerpo de utilizar oxígeno por minuto para poder transformarlo en energía a nivel muscular. Básicamente es una medición de nuestra capacidad aeróbica y de cuán eficaces somos para producir energía de manera aeróbica. Esto es algo que lógicamente vamos perdiendo con la edad y hoy tenemos un registro de cuánto VO2 necesitamos para cada tarea. Por ejemplo, sabemos que algunas tareas del hogar van a requerir 15 mililitros de VO2 para que vos no te quedes sin aire. Si no tenés ese mínimo de VO2 max, no vas a poder hacerlo. Correr, tener sexo y muchas actividades más van a necesitar una mayor cantidad de VO2. Una vez que vos estás debajo de ese número, probablemente sientas que te quedás sin aire al hacer esa actividad. Y recuerda que podés medir esto gratis haciendo el famoso test de Cooper, donde corres la máxima distancia posible en 12 minutos, pero para que tengas un parámetro, subir 4 pisos por escalera sin sentir que te quedás sin aire, toma entre 45 y 50 mililitros de VO2 max. Por debajo de este número, algo de falta de aire vas a sentir si estás subiendo esos 4 pisos, sobre todo si lo estás subiendo a buen ritmo. La realidad es que vamos perdiendo este número con la edad y a más lo entrenamos, mayor va a ser el número nuestro hoy y más lento también vamos a ir perdiéndolo. Además, este parámetro no tiene tope, que es algo único. Por ejemplo, si vos te excedes en la restricción calórica, seguramente sea malo para vos. Pero con VO2 max es una de las únicas excepciones a esta regla del punto medio. Mientras más VO2 max tenés, menos riesgo de mortalidad tenés. Además, esto es muy evidente cuando vos tenés un resfriado o estás enfermo, donde tu capacidad de VO2 max baja mucho, baja momentáneamente, pero baja mucho. Seguro lo sentiste, si estás resfriado y estás por perder el transporte y tenés que correr 40 metros, te vas a sentir con mucha más falta de aire que si no estuvieras enfermo. Por ende, si entrenás el VO2 max en estas circunstancias cuando te enfermes, vas a tener menos sensación de falta de aire, menos tiempo en cama y menos limitaciones. Y recordá que podés mejorar el VO2 max entrenando ejercicios aeróbicos, que basta con subirte a la bicicleta, al elíptico o a correr una hora a un ritmo que vos puedas sostener y hacerlo de manera frecuente, o 1 o 2 veces por semana agregar un tipo de ejercicio llamado HIIT, donde el que más te recomiendo para VO2 max se llama protocolo nórdico y son ciclos de 4 minutos a máxima intensidad que vos puedas sostener, 4 minutos suaves, y eso lo replicas 4 veces. Básicamente, el ejercicio regular puede reducir tu mortalidad entre 20 y 40%. Y si entrenas mucho el VO2 max, la reducción es aún mayor si vos lo comparás con gente que no hace ejercicio. Por ende, si bien transformar esta reducción de riesgo de mortalidad en un aumento de la expectativa de vida es algo inexacto científicamente hablando, si lo hacemos y trasladamos este menor riesgo a años de vida, significa en una persona normal vivir entre 5 y 10 años más. Por ende, al ir a correr, básicamente estás comprando tiempo vivo. Y uno de los aspectos donde no coincide el consejo de las zonas azules con la evidencia es la optimización del sueño. Ya sabés que perdimos horas de sueño en los últimos 2 siglos con la aparición de la luz eléctrica, obviamente se agravó con las pantallas de LED y que llevarte el celular a la cama es una mala idea. Pero más allá de lo obvio, la evidencia actual sobre sueño nos muestra algo que seguro no esperabas. Y es que dormir de más es peor que dormir de menos. De hecho, la cifra de menos riesgo de mortalidad ni siquiera son 8 horas de sueño por noche, sino 7. Como podés ver en estos gráficos, el riesgo aumenta más rápido cuando nos excedemos en sueño que cuando dormimos de menos. Por ende, si te basás en esta evidencia, preocupate más por mejorar la calidad de sueño que por dormir más horas. Tenés un video de más de 1 hora donde vemos cada variable del sueño y cómo afecta tu calidad de vida y por supuesto cómo mejorarla, que te dejo en la descripción. Pero dicho esto, un aspecto con el que tenés que tener cuidado en la mayoría de la información que vas a ver en estudios y en redes sociales es que muchos de estos estudios tienen errores. Son estudios grandes que no tomaron una población sana y sin problemas de salud, y esto implica que muchas veces quien duerme 8 horas 45 o 9 horas no es una persona sana que descansa mucho porque hace mucho ejercicio, sino alguien con problemas de salud que duerme más porque está deprimido o porque está enfermo. Por ende, es lógico que pueda llegar a impactar negativamente en expectativa de vida porque estás tomando a más gente enferma como muestra. ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué información tomás? Si tenés la opción de medir tu calidad de sueño con algún aparato, probablemente te des cuenta que para tu sueño óptimo quizás te falte no solamente más calidad, sino más tiempo de sueño. Guíate de nuevo por los parámetros que te miden a vos específicamente. Y en conclusión, optimizar el sueño es una manera gratuita y fácil de mejorar tu salud y probablemente también de vivir más. Y no quiero robarte mucho tiempo con respecto a los cambios de alimentación que puedes hacer para vivir más tiempo porque tenés muchos videos sobre eso que te voy a dejar en la descripción. Pero básicamente los consejos más importantes relacionados con alimentación
alimentación no tienen que ver con una dieta específica, sino que tienen que ver con evitar hacer déficits nutricionales, asegurarte básicamente de que estás cumpliendo con tu cuota de todos esos requerimientos de vitaminas, minerales, aminoácidos, omega 3, etc. Y dependiendo de qué información tomemos, con limitar el consumo de carne animal. Lo que yo suelo usar hoy en día, si querés copiarlo en cuanto a consumo animal, es carne vacuna 1 o 2 veces por semana, siempre tratando de que sea de pastura libre, pollo pastoril o orgánico obviamente 2 o 3 veces por semana, pescado y mariscos 3 o 4 veces por semana, y esto me deja al menos unas 6 o 7 comidas semanales sin animal, que son más que suficiente para incorporar todo el resto de las sustancias necesarias para evitar esos déficits que te mencioné antes. De todas maneras, tenés mucha más información sobre alimentación optimizada para la longevidad en el video de los 5 cambios que puedes hacer en tu dieta que te dejo en la descripción. Y sabe que esto puede cambiar a futuro porque nos basamos en información que tenemos, y como te mencioné al principio del video, la evidencia sobre alimentación es compleja y muchas veces no diferencia calidad de la comida y puede hacer parecer que una sustancia es el problema cuando en realidad tiene que ver con que era de mala calidad el producto. ¿Y qué hay sobre las sustancias que pueden hacernos aumentar nuestra expectativa de vida? Hoy parecen bastante prometedoras sustancias que nos permiten mantener en equilibrio nuestra glucemia, como la metformina, que tiene estudios bastante grandes, que no son conclusivos realmente, y las SGLT2 o glifosinas, que son básicamente sustancias que también nos ayudan a regular o mantener en equilibrio la glucosa en sangre, porque nos hacen en líneas generales orinar más glucosa. La información de la metformina parecía extremadamente prometedora, pero la realidad es que la evidencia apunta a que aumenta la expectativa de vida en estudios observacionales que no son de la mejor calidad que existe y en personas diabéticas, que es lógico que si mantenés la glucosa estable en personas diabéticas, básicamente puedas lograr reducir la mortalidad comparada con la gente que no está tomando fármacos para equilibrar su azúcar en sangre. Pero pareciese que la metformina tiene algunos mecanismos extra, activando el AMPK, reduciendo la inflamación y modulando la función mitocondrial, que son todas cosas que frenan nuestro envejecimiento. Pero recuerda que no hace falta utilizar fármacos para mantener tu glucosa estable. Puedes usar cualquier aparato que te ayude a medir de manera constante tu glucosa o simplemente medirla después de las comidas para entender cuáles elevan o generan picos de glucemia en tu cuerpo. Y si bien no tenemos evidencia conclusiva, es probable que esta familia de los mecanismos relacionados con SGLT2 o las glifosinas tengan un efecto mayor en términos de expectativa de vida que la metformina. Faltan años para saberlo. Por otro lado, dentro de las sustancias tenemos a la rapamicina, que la escuchamos cada vez más porque tiene evidencia fuerte de un aumento de la expectativa de vida en animales, pero en humanos aún se está probando. Ya se usa en muchos círculos antienvejecimiento sin una evidencia lo suficientemente fuerte como para recomendarse, y básicamente funciona a través de inhibir a esta misma sustancia, esta misma molécula que yo te había mencionado antes, que es mTOR, y básicamente termina teniendo un impacto positivo en destruir unas células que llamamos senescentes en nuestro cuerpo, las células que ya no funcionan correctamente, y en imitar o en fingir que estamos haciendo restricción calórica a nivel celular, por más que no lo estemos haciendo. Luego tenemos otros mecanismos que están en estudio, pero que parecen bastante prometedores, que tienen que ver con la dilución del plasma o la plasmaféresis, básicamente. Ya hay algo de evidencia en humanos haciendo este tipo de procedimientos donde vemos una reducción de los marcadores inflamatorios y el rejuvenecimiento de algunos aspectos más epigenéticos. Básicamente esto quiere decir que vos lo que estás haciendo es eliminar marcadores o elementos que están en sangre que aumentan tu nivel de inflamación, y esto está inspirado en experimentos en animales donde la unión entre un ratón joven y un ratón viejo a nivel circulatorio hace envejecer más rápidamente al ratón joven y rejuvenecer al ratón viejo. Esto nos da la pauta de que existen moléculas en nuestro sistema circulatorio que pueden acelerar nuestra velocidad de envejecimiento, y eliminarlas podría tener un efecto anti-envejecimiento, sobre todo algunas moléculas que tienen un efecto proinflamatorio como el factor de necrosis tumoral alfa o algunas citoquinas inflamatorias. Básicamente, al hacer plasmaféresis o dilución del plasma, estás eliminando muchas de estas sustancias y reduciendo aspectos que tienen que ver con tu inflamación y con las alteraciones de la comunicación entre las células. Luego tenemos a otros senolíticos, que son sustancias que nos hacen destruir a estas células senescentes, a estas células zombie que ya no funcionan correctamente. Hay algo de evidencia en humanos, sobre todo en enfermedades como la fibrosis pulmonar, y sabemos que la acumulación de estas células senescentes o células zombie acelera nuestra velocidad de envejecimiento. De hecho, mientras más grandes somos en edad, más rápidamente acumulamos estas células. Por ende, eliminarlas podría frenar parte de nuestro envejecimiento. Hay muchas sustancias que cumplen esta función. Algunos fármacos como el dasatinib e incluso suplementos como la quercetina tienen la capacidad de ayudarnos a destruir a estas células que llamamos senescentes o células zombie. Luego tenemos a otras sustancias como los precursores del NAD, como el famoso NMN o nicotinamida mononucleótido, que tienen evidencia de aumentar los niveles de NAD en nuestro cuerpo y mejoran la función mitocondrial, nos ayudan a producir más energía. Pero no han probado todavía aumentar nuestra expectativa de vida, solamente frenar la velocidad a la cual envejecemos si la medimos con estos parámetros que te mencionaba antes. Y por último, dentro de las cosas que son prometedoras desde un punto de vista de frenar
frenar nuestro envejecimiento tenemos a la reprogramación epigenética, básicamente, donde usando lo que llamamos factores de Yamanaka podía revertir parte de ese envejecimiento, pero no hay terapias en humanos todavía, si bien sin ningún lugar a duda es uno de los aspectos más prometedores de reversión del envejecimiento a largo plazo. Pensa que hoy es un método que ya podemos utilizar para producir células madre a partir de nuestras propias células. Si lo hacemos de manera parcial y en todo nuestro cuerpo, podría revertir parte de los procesos que nos llevan a envejecer y obviamente llevarnos a vivir más tiempo. Y la realidad es que ya existen laboratorios haciendo experimentación y tratando de desarrollar terapias específicas sobre estos factores. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La realidad sobre longevidad y expectativa de vida cambió. Hoy sabemos más que nunca sobre estos temas y somos la primera generación que entiende por qué envejecemos y cuáles son los mecanismos que permiten que esto suceda. Además entendemos qué hacer de manera aproximada para frenar cada uno de estos mecanismos. Y muchas terapias ya han sido validadas en animales y están siendo validadas en humanos. Quizás ves muchos aspectos de la realidad que son negativos o que empeoran, pero esto es un claro ejemplo de lo opuesto. A pesar de toda la mala influencia en estilo de vida que vos puedas ver, nunca fue tan fácil estar sano y frenar tu envejecimiento. Hoy no es cuestión de seguir un estilo de vida paleolítico. Dicen que es malo comer mucha carne roja. Todo eso es un cuento. Mi padre siempre la comía y vivió hasta la avanzada edad de 38 años. Ni seguir una lista de consejos que teóricamente hacen todas las zonas azules, dado que ya entendiste que de longevas estas zonas tienen poco. Simplemente toma lo mejor de lo que hemos probado que funciona para reducir nuestro riesgo de enfermedad y de mortalidad. Elegí lo que puedas sostener, no hace falta que hagas todo. Y recordá que a pesar de que existen muchos fármacos o suplementos novedosos, hoy nuestra estimación es que el 80 o 85% del resultado que vos podés obtener en términos de longevidad se debe más al estilo de vida que a una suplementación específica. Con lo cual no te desanimes y haz todo lo que puedas para estar más sano y vivir más tiempo.